El que sabe va despacio, para disfrutar el ir llegando. Profesor Panchi. A continuación nos acompaña el maestro en Filosofía Contemporánea, Gerardo Antonio Panchi. Un aplauso, por favor. Él es licenciado en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, maestro en Humanidades, Filosofía Contemporánea por la UMX, tiene un diplomado en Docencia, Historia Económica de México, Cultura Mexicana, especialidad en Psicoanálisis por parte del Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos. Su última estancia de investigación fue en España, en la Universidad de Santiago de Compostela. Es el creador de The Sherlock Blogs. Ha estado en centros de asesorías y negocios Baker Street como consultor, organizador y capacitador en distintos temas, profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la UMX, participante en el cuerpo académico Centro de Investigaciones Histórico-Socioculturales de la UMX, Centro de Prevención y Readaptación Social en Tenango del Valle, en la Dirección de Seguridad Pública en el municipio de Toluca y en el Centro de Reinserción Social de Tepeji de Rodríguez en Puebla, también en los servicios periciales criminalísticos en Toluca. Es escritor además y bueno, además un gran amigo, insisto, alguien a quien admiro y hoy tengo el placer de recibirlo aquí porque él siempre me invita a sus congresos, pero ahora me tocó a mí invitarlo hoy. Así que recibámonos con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, voy a tratar de ser un poco más íntimo con ustedes, entonces en esta ocasión les voy a hablar de cerquita, ¿vale? ¿Está bien? ¿Allá me escuchan? Bien, allá. Bueno, video tengo ya. Dejaron mi diapositiva, digamos, mucho tiempo, que es de la ponencia que tengo que hablarles yo, y de alguna manera no puedo evitar seguir reflexionando respecto al tema, y entonces quizás las palabras que tenía que decirles a ustedes hace una hora no son cercanas a las que les voy a decir ahorita. Por suerte, tenemos una ponencia y una línea que vamos a seguir para entender cómo hemos llegado a ser lo que hasta hoy somos. Hemos escuchado algunas perspectivas, por ejemplo, psicoanalíticas o bien psicológicas, hablando del enfoque de las heridas, y tal vez la mía, pues va a ser más bien filosófica, ¿no? O sea, yo tengo una formación en criminología, bien soy criminólogo, etcétera, pero al final tengo una inquietud filosófica. Para mí, esta ponencia es mi caballo de Troya y la filosofía en sí sería el Aquiles. Fíjense, a ver si hagamos la prueba. Bueno, yo soy el profesor Antonio Panchi y lo mío por excelencia es el café. Pero el café, al lado de ustedes, es más bien sentarnos y platicar y estar discutiendo todo el tiempo. Por eso nos reunimos con personas como psicoanalistas, psicólogos, filósofos, literatos, cuentistas, etc. Y, claro, nosotros. Voy a tratar de llevar esto como si estuviéramos tomando café para que entonces pueda ser un poco más ligero, ¿va? Vean, lo que tendríamos que estarnos cuestionando es cómo hemos llegado a ser las personas que nosotros somos. Es decir, cómo podemos llegar a la idea de pene que mencionaron anteriormente y que se figuraron a ustedes. Dijeron pene, ah, sí. O dijeron heridas, ah, sí. O dijeron conócete a ti mismo, ah, sí. O dijeron paz, cierto. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Son ideas naturales? ¿Son en esencia lo que somos cada uno de nosotros? ¿O más bien son ideas construidas por algún cuento fantasioso más? Seguramente en este momento la respuesta es fácil, ¿no? Por ejemplo, lo que escuchamos en una de las primeras ponencias es que nosotros somos parte de lo que ha sido nuestra historia de vida. Y además hablamos del conócete a ti mismo, ¿no? Que es fundamental en la filosofía. Pero antes de conocerse a sí mismo, hay una cuestión aquí, que se llama epimeleia e auton. Y el epimeleia e auton tiene que ver con la inquietud de cada uno de ustedes, es decir, la inquietud de sí, porque algo de lo que me dijeron que soy no me cuadra. Y entonces viene el notice auton, que sería el conócete a ti mismo. Para poder empezar a reconocer estas situaciones, lo primero que tenemos que hacer es saber de dónde demonios venimos. Fíjense. Obviamente es trabajo filosofía, así que los filósofos lo que hacemos, lo primero es que cuando nos dicen una presentación, autores. Y entonces yo aquí les traje a mis personajes con los que vamos a trabajar hoy. Por un lado, Deleuze, muy conocido de nuestra maestra en filosofía, Lilia. Michel Foucault, que es prácticamente mi amigo de alcoba.
y Humberto Eco, que acaba de fallecer hace como 2 años. Vean, la cuestión es esta: ¿acaso somos libres? ¿Acaso todas estas revoluciones que nos están pintando, o que nos estamos creyendo como que en efecto son una revolución, son un ejercicio de libertad? ¿O estamos atados? Por ejemplo, aquellos que pertenecen a una familia llena de americanistas. ¿Quién habla americano? Bueno, yo voy a hacer contigo, yo también hablo. Los demás supongo que le van a las Chivas. Más o menos. Piensen en lo siguiente: si ustedes quieren hacer un ejercicio de libertad y pertenecen a una familia de chivistas, lo que tendrán que decir es: yo soy americanista y esa es mi libertad. Y sin embargo, esa decisión los ata. ¿Por qué? Porque entonces tienen que ser americanistas y ódiame más, mamá. ¿Qué es lo que sucede aquí? Todas estas ideas, todas estas ideologías, todos estos esquemas de formación, en realidad nos han sido instaurados. Uno pensaría que cuando nacimos empezó la vida, y graso error. Michel Foucault nos va a decir: antes de que nosotros ya existía la economía, la vida y el lenguaje. O no sé cuántos de ustedes al nacer dijeron: ah, yo español. O el otro dijo: ah, yo italiano, per favor, ¿no? O cuántos de ustedes decidieron nacer y dijeron: no, a mí francés. Esa no es una elección que tengamos. Al menos yo sé que el primer domingo que recibí en mi infancia fue en pesos. Yo sé que el de ustedes igual fue en euros, pero el mío fue en pesos y no decidí. Igual sucede con la cuestión de la vida. Ya había algo que es hombre, ya había algo que es mujer, ya había algo que es infancia, adolescencia, juventud, madurez, etc. Y yo no decidí sobre eso. Esto sirve para darnos cuenta que el mundo no empezó cuando nosotros nacimos. Entonces vean, nuestra idea de sexualidad está necesariamente concatenada a lo que nuestra existencia ya es. ¿Y dónde lo aprendemos? Vean, ¿alguien ha visto este video? Les voy a pedir mucha mesura, por favor. Evidentemente, mi conferencia tendría que tener una advertencia de clasificación C, pero bueno, estamos en la universidad, así que supongo que no hay problema. ¿Va? Vean. Quizás creas que fue así. O así. Pero la verdad es que fue más bien así. ¿No? Y ahora sí. Exacto. De ellos has aprendido cómo, cuándo y por dónde meterla. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Pero resulta que con ese libro de ficción no solo has aprendido a follar, también has aprendido que alguien con este escote tiene hambre de pollo. Que sin arcada no hay mamada. Que esto es una oportunidad. O que si ella no pone resistencia, no es una violación. El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo y tu hija. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Seguiremos acumulando minutos de silencio. Y seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual. En una sociedad sin educación sexual, era obligatorio que el porno cambiara. Bien. Hoy en día, necesariamente, nosotros estamos plagados de un montón de contenidos que nos hacen ser lo que hoy somos. No es una decisión voluntaria. Eso Michel Foucault lo llamaría un dispositivo. Y además piensen en lo siguiente. Hablamos, por ejemplo, en unas pláticas anteriores, de la cuestión del poder. Y el poder lo representamos como el falo. Y de repente, si entendemos el falo, lo que entendemos es como si yo tuviera aquí un bastión, un cetro que me dice: por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder, ¿no? ¿O cómo dice? ¿De acuerdo? He-Man lo que decía es: por el no sé qué de Grayskull, yo tengo el poder, ¿sí? 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 Pero es redundante, ¿no? Bueno, alguien que creó He-Man no se dio cuenta de eso. Vean. La cuestión es que nuestra idea coloquial es que el cetro es el poder y que aquí está toda la fuente. Y sin embargo, Michel Foucault nos diría: no,
El poder es una red de relaciones. Es decir, que nosotros lo que hacemos es más bien ser parte de un sistema, ser un engranaje más dentro de toda esta maquinaria que nos constituye como sujetos. Que ustedes hoy en día tengan un acercamiento con su madre es parte del dispositivo psicoanalítico. Que ustedes hoy en día lo que quieran es hacer romper con el machismo y el sistema patriarcal es parte de un engranaje dentro de las posturas del feminismo. Que ustedes como estudiantes digan, mi tarea en este país es hacer la justicia y ejercerla para todos, es una idea de un dispositivo jurídico o de la escuela de derecho. Nosotros formamos parte de un dispositivo. El problema es este. Foucault nos dice, pensemos en el sujeto. ¿Por qué somos sujetos? ¿Qué nos viene a la cabeza con la palabra sujeto? Tal vez sujeto y predicado, ¿no? Pero no. Cuando pensamos en un sujeto, pensamos en alguien que es un individuo, etcétera, o una persona. Pero un sujeto es más bien alguien que está atado. Alguien que está atado a discursos, a conceptos, a elementos, a vidas y a prácticas. Y entonces, esto es lo que se vuelve súper difícil cuando aprendemos a utilizar la inquietud de uno mismo. La inquietud de sí lo que nos dice es, ¿qué diablos es esta vida? Y el conócete a ti mismo es, ¿yo por qué tengo que ser chiva? ¿O yo por qué tengo que ser americanista? Al final, mi familia es americanista, yo decidí ir a las Chivas y discutimos todas las noches, o sea, no sé qué sentido tiene, o sea, ¿qué clase de libertad es esta? ¿O qué clase de felicidad es esta que me creí? Ninguna. Y entonces, lo que va a pasar es, bueno, entonces soy americanista. Tampoco me siento bien porque además siento que soy parte de la manada y además yo no quiero que la gente me odie. ¿Por qué el odio más me tiene que representar? ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta es la inquietud. A partir de que uno reconoce sus circunstancias, entonces tenemos posibilidades de hacer con ellas. Fíjense, Jean-Paul Sartre lo que dice es, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Pero para lograr hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es nuestro contexto histórico sociocultural, es decir, qué es eso en donde nosotros vivimos. Por ejemplo, en nuestra universidad recientemente tuvimos la cuestión del paro. Y entonces solamente había dos posturas, o sí al paro o no al paro. ¿Y que no hay una escala de grises? Si tú pones una bandera de sí al paro, ok, entonces eres feminista. Si pones una cuestión de no al paro, entonces eres o administrativo o administrativo o del sistema o algo. Y no tenemos una escala para esas crisis. Es decir, bueno, yo estoy de acuerdo del paro, pero, o yo estoy de acuerdo en que no hagan el paro, pero eso ya no se presta a discusión. Hoy lo revolucionario es que si tú vas en la marcha, de repente te digas, ¿qué estamos haciendo? Cuando tú ves que al niño de allá ya le aventaron la bola de pintura morada, digas, porque eso no está bien. Eso es lo revolucionario. Lo revolucionario es filosófico y es inquietud por excelencia. Es decir, uno tendría que pararse a cuestionar lo que he estado haciendo toda mi vida y que además me va tan bien. Es que un psicoanalista millonario de repente diga, voy a leer a Deleuze o a Guattari para ver por qué demonios dicen que el psicoanálisis no existe. Y decir, oye, ¿y si no existe? Bueno, tengo millones de esto, debe existir, yo creo que Deleuze y Guattari están mal. Y a veces es mejor rechazar esas nuevas posturas que decir, creo que yo estoy mal. Ahora, piensen ustedes que son jóvenes y que de alguna manera todavía están desarrollando su juicio crítico y entonces estaríamos hablando de que su periodo de formación racional terminaría a los 21 años con el desarrollo de la corteza prefrontal, etc. Somos pura emoción. Y entonces yo lo definiría como mucho huevo y pocas nueces. ¿Por qué? Es parte del desarrollo. Es que ya habían venido a la plática. Es parte del desarrollo, fíjense, nosotros somos emocionales y luego somos racionales, pero esto se tiene que ir desarrollando. ¿Cuál sería el problema que nosotros deberíamos ver cuando el sujeto filósofo o intelectual queda atado? Yo, como criminólogo, me podría atar a las teorías criminológicas. Y entonces, no hay opción. ¿Y si están mal? Yo quiero ser abogado y estoy seguro de que eso es lo que quiero en la vida y todos los días estoy ejerciendo, estoy en la junta, 12 horas de mi vida, tengo joroba y además algo como hemorranas.
Y entonces lo que vas a decir es, Dios mío, porque esto no es para mí, yo sí debí irle a la América, ¿no? O sea, lo mío era lo otro. El punto es este, todo está creado para generar una zona de confort en la que nosotros conocemos como el éxito o la felicidad o la plenitud. ¿Podrían ustedes arriesgarse a cuestionar si ahí están bien? Es más, piensen en su pareja de años, 3 años, siempre las mismas fiestas, la misma rutina y de alguna manera soy feliz. Es más, tenemos un proyecto en conjunto, una super empresa, pero hay algo en el que me molesta. Y además, ojo, porque como generación también caemos en los extremos. Es decir, siempre tiene que haber algo que me moleste. O sea, donde no hay un problema, tú lo rompes. Donde hay un conflicto, te metes. Bueno, era tu conflicto, no, va, por ahí voy. ¿Por qué le da sentido a mi vida? Eduardo Galeano lo que nos dice es, hoy somos una sociedad a la que le importa más el muerto, que diga, más el funeral que el muerto. Le importa más la boda que el amor. Le importa más el físico que el intelecto. Somos una sociedad a la que le importa más el envase que el contenido. Y además, esto nos lo hemos creído como nuestra realidad. Los caballos lo que tienen en sus ojos son más bien como unas tapaderas que no le permiten ver más que en la dirección que tienen que ir, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes tienen caballos. Yo llegué en uno. Más o menos, ¿no? Más o menos. Pero vean, el caballo está determinado para que no pueda ver más allá de lo que es su rumbo, y así muchos de nosotros. Estamos determinados para no ver más allá. Y ahora piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa con sus redes sociales? De repente el discurso estrellado al hablar de redes sociales y de que ya sabemos que son un problema, déjenme en paz, yo me quiero ir a mi cuarto y... Ya sabemos que son un problema, pero ¿por qué lo son? ¿Por qué son un problema las redes sociales o lo que conocemos como el Facebook? Piensen en lo siguiente, tal vez nunca hacemos esto como docentes, pero ¿qué pasaría si yo les dijera ahorita, saquen su celular y abran su Facebook? Sáquenlo, sáquenlo. No tienen Facebook. No. Bien, saquen su celular, tengan su Facebook, va. Y les voy a pedir que abran de entrada, por ejemplo, su muro, que es la página inicial, supongo. ¿Sí se llama? Ahora, ¿ya lo tienen ahí más o menos? Vean, vamos a hacer una cosa. Los que están enfrente, o más bien los de una fila, 2 filas, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si pasamos nuestro celular a los que están enfrente para que lo puedan explorar? Esto no va por 100 pesos, pero piensen en lo siguiente. Nosotros en Facebook lo que tenemos es nuestra página de lo que es el mundo, es nuestra ventana del mundo. Es más, antes abríamos la ventana y decíamos, buenos días, señor Sol. Y ahora lo que decimos es, pasó con Facebook. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, no lo vayan a pasar, no van a pasar sus celulares. Solamente quería que lo pensaran. Ya yo lo estoy. Si eres americanista. Vean, ustedes lo que tienen que tener en cuenta aquí es esto. El mundo está configurado según los likes que nosotros hemos dado. Y entonces, el mundo que vemos en nuestro Facebook es el mundo que queremos ver. Si hay aquí fatalistas, han de estar llenos de coronavirus y ya tienen todo el kit y ya nos van a decir, no, miren, yo sé qué hacer, es más, tírate al piso y rueda, ¿no? No va a pasar nada, tú tranquilo. No. Todo esto, por ejemplo, lo que decían, la mejor manera de librarte del coronavirus tal vez sería apagar un poco las redes sociales y el televisor. Espérate a que llegue y ya vives. Porque ahorita ya estamos angustiados, gel antibacterial en la cafetería, un montón de protocolos de actuación, y entonces yo ya tengo coronavirus, o sea, todavía ni llega, ya le hicimos un baile, ¿no? Para entonces sensibilizar a la gente de la bacteria del coronavirus y de los doctores. Y estamos vaciados de la risa. El mundo que nosotros conocemos se ha configurado por lo que nosotros ponemos en Facebook, como obviamente nosotros personalizamos el producto, ¿están de acuerdo? Like, me encanta, dislike. Y es más, hoy nos salió la magnífica genialidad de decir, yo defiendo, yo soy pro vida, LGBT, feminista, machista, regionalista, etc. Y si no estás de acuerdo, puedes dejar de seguirme. Oh, ¿por qué?
La diferencia es enriquecedora, o sea, que tú pienses diferente de lo que yo pienso, nos va a permitir entonces alentar un diálogo que nos dé para crecer. Si nosotros nos ceñimos a lo que es el mundo de nuestro Facebook y no podemos dialogar con el otro, algo estamos haciendo mal. Y además, sumemos lo siguiente. Somos parte de una realidad que no nos representa, y lo hablo como colectividad. Nos representa individualmente, mientras el centro del mundo soy yo, pequeño ego, pero no me representa colectivamente. Vean. Somos una generación del resultado y además somos una generación del manual. No solamente nos gusta que las cosas sean rápidas, sino que además sean productivas y eficaces. Nos gusta obtener el mayor beneficio al menor esfuerzo, es cierto, pero no son responsables, tranquilos. A mí cuando me han dicho eso y estoy de ese lado digo, ¿yo por qué no? Somos parte de esa, digamos, esfera. Y hasta dónde somos responsables, hasta dónde podemos ampliar nuestro sentido crítico para decir, a ver, espérate, ¿esto qué? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos mucho a las ciencias porque lo que queremos es que nos respondan. No vamos a la filosofía porque lo que hace es preguntar. La filosofía no genera respuestas, genera preguntas. Y cuando dice, bueno, profe, ¿y entonces qué es? Yo, bueno, disfruta el camino, ve esto, ve lo otro, etc. Nosotros lo que queremos son respuestas concretas. Es más, les voy a pedir que imaginen el meme de Los Simpsons, en donde hay un viejito que dice, ya, háblenos de los pasteles. ¿Se acuerdan? ¿Nunca han visto ese?
Alguien está en clase, va a un curso de pasteles, y entonces el otro empieza a hablar de su vida y lo que dice es, ya, por favor, háblenos de los pasteles, ¿no? Etcétera. Eso es lo que vemos de repente en las clases. Por ejemplo, si yo les digo, chicos, vamos a trabajar el diagnóstico de peligrosidad, pero antes vamos a ver lo que es la cuestión de la biología, la psicología. Ya, díganos si es peligroso, no, por Dios. La vida no se reduce a eso y sin embargo hemos visto que sí, que en eso estamos. Piensen en esto, nosotros vivimos solamente sobre las cosas positivas y además creemos que la cuestión de la felicidad va a ser así. Vemos aquí una relación, vemos una interrelación, como por ejemplo está al último la pareja, y uno diría, ay, si se toman la foto y salen felices, y parece que eso es un estatus perpetuo, cuando en realidad no, es un instante, es una instantánea, ¿cierto? No significa que todo el tiempo tengan que estar así, y así, por favor, o sea, también hay momentos en donde se van a sentir mal, en donde tienen que estar tristes, donde tienen que ir a llorar al baño, a la cama, o a la sala, o aquí en Unité, porque se vale. Las emociones son para vivirse todas, no solamente tenemos elementos positivos o negativos, pero lo que nos dicen es, tú haz lo que te haga feliz. O sea, no puedo estar a gusto siendo depresivo, no está chido, ¿no? O sea, si yo quiero estar en depresión, en un estado de melancolía, no está chido porque entonces no enfoco cómo. Esto de repente, bueno, abona a lo que nosotros estamos trabajando y tiene que ver con que esto es una apariencia de lo que nos dice que tenemos que ser. Y entonces, lo que sucede aquí es que construimos un mundo virtual en el que creemos que está la realidad. De hecho, si ustedes tienen dudas, a veces, cuando les digo, por ejemplo, a ver, ¿qué es criminología? Google. ¿Qué es criminología? Ah, no, yo voy a ser diferente. Y Sherlock Blog, ¿no? YouTube. Ah, Facebook. ¿Qué hice? Y entonces, al final, vamos a una cuestión de una red, y por eso es lo que importa acá del impacto, que está construida por alguien más. Es más, ustedes, por ejemplo, conocen a un... ¿Quién le va a los Pumas? ¿Quién le va a los Pumas? Yo sí, pero no lo digan a mi familia. A ver, Kevin, ¿puedes hablar? Cerrado. Vas a buscar jugador de Pumas y me dices quién te sale. Sí, jugador de Pumas. Esto es una campaña para que ustedes formen parte de nuestra barra de la red. ¿Quién dice? Ponle, por ejemplo, por ahí, a ver, Janet. No, con el tuyo. Busca, por ejemplo, una noticia que tiene que ver con acoso para que saques el nombre. Igual y si lo pones en noticias, te va a salir luego. ¿Salió? Lo que pasa es que como estamos en Unité y hay muchos conectados, pues disminuye el wifi. ¿Salió? ¿Cómo se llama? Tienes que buscar un jugador. ¿Le pusiste jugador, Pumas, acoso? Yo busqué Cadiño, Hugo Sánchez. A ver. Ajá, a ver. ¿Sale? Es como un chiquito, peloncito. Está chavo, tiene como 20 años. ¿Salió? Marco García. Ajá. Puedes abrir la primera, abre tu página y vas a ir a Wikipedia. En Wikipedia normalmente nosotros nos vamos a enterar de quiénes son las personas, cuáles son las cosas o cuál quería el profe de tarea, ¿no? Pero en este caso, ¿qué dice? Todos sus lentes, por favor. ¿Alguien ya lo tiene? Marco García es un futbolista mexicano, juega como volante mixto y su actual equipo es el Club Universitario de la Liga. Ajá, abajo, donde viene la descripción. Pues sí. ¿Tú, Eunice, ya lo tienes? La descripción, donde viene lo más puro. Ah, no, pero esa es la noticia, ¿no? Tiene que estar en Wikipedia donde venga la descripción del texto. Ajá. ¿Ya no está? Se puede editar, ya solo está su descripción y ya. O sea, referencias y clubes de los que pertenecen. ¿Qué sería? ¿Salió? A ver. Ay, ¿qué? No, aquí está. Vean.
esta cuestión, ya viendo en Wikipedia, lo que decía de Marco Antonio García, es un futbolista que juega como volante mixto, etc. Bueno, yo les voy a compartir en mi Facebook lo que decía. En realidad, cuando esto salió, porque es un chico que está acusado de que había acosado a una maestra, que la había grabado a los 17 años. Tuvo un proceso, lo juzgaron, etc. Al otro día que tú buscabas la noticia, lo que decía es misógino, machista, vulgar, hijo de puta. Todo eso decía. Aquí, literal. Y uno dice, bueno, qué bueno, pues me lo hago de tarea. No sabía. Y entonces eso les va a decir, nosotros podemos construir lo que queramos de este lado. Y entonces ahora piensen lo siguiente, uno diría, bueno, pero es que son buenos escenarios de diálogo, de interacción, y así que uno puede ir y opinar lo que desee. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos diría Umberto Eco? Umberto Eco es el escritor del Nombre de la Rosa y además es premio Nobel de Literatura italiano, y lo que nos dijo antes de morir, en su último libro, es que las redes sociales dan el derecho a hablar a legiones de idiotas. Yo nos diría, no, tranquilos. Lo que dice Umberto Eco es que de repente equiparamos la opinión de cualquier persona a la opinión de un premio Nobel. Entonces, acá lo que se pierde es la consistencia. Y es más, aquí están mis alumnos. Yo podría tener, no sé, 2000 amigos. Y mis alumnos podrían tener 2001 amigos. Y entonces, si yo lo que pongo es arriba las Chivas y solamente tengo 2 likes, y mi alumno pone arriba el América y tiene 27, va a decir, ¿qué va a saber el profe? El profe ni sabe. Yo tengo 27 likes, el profe tiene 2, ya voy a poner uno para que no se sienta mal, me encanta. Y por otro lado, ¿cuál es el punto de acá? Nosotros construimos un mundo, pero además un mundo en el que nos aprueban. ¿Por qué los debates no son adecuados hablando del feminismo, las nuevas masculinidades, etcétera, en este foro? Porque ustedes tienen gente que son sus amigos. Es más, ahí dice, amigos. Y entonces, de repente a lo que estamos abiertos es que la aprobación, evidentemente nos las van a dar nuestros amigos. En mi examen de criminología, pregúntenme cuántos de mis familiares entendieron qué demonios son los componentes de la personalidad antisocial. Pero todos me dijeron, muy bien. Yo también te pasó. Ese asesor se puso medio enojón, pero no, todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué van a entender? O sea, está muy padre porque son familia y mi barrio me respalda, pero al final tampoco son expertos en el tema. Y sin embargo, esa misma aprobación que me dieron ellos fue la que quizás me hicieron obtener mi título. Este es el problema. Nosotros perdimos el sentido crítico. Nosotros dejamos de cuestionarnos a qué esfera histórica, sociocultural pertenecemos, y entonces lo que creemos es que tenemos que hablar. Y además estamos incitados, porque cuando ustedes abren Facebook lo que dice ahí es, ¿qué estás pensando? Y uno podría decir, conste. Tú preguntaste, ¿cierto? El reto es más bien poder hacer una pausa para cuestionar aquello que creemos que somos. Y entonces decir, ¿todo esto que he hecho toda mi vida acaso es adecuado? ¿No hay otras maneras en lo que podemos hacer esto o algo? Piensen en lo siguiente y vamos a terminar por hoy. ¿O quieren que les siga? No, ya vamos a acabar. Porque ¿cómo se llama el tiempo en la televisión? Es muy caro. Vean. Mencionamos a Michel Foucault, y mencionamos a Deleuze, y mencionamos a Umberto Eco para saber que hay gente que ha escrito y que se ha dedicado a cuestionar lo que hemos dado por hecho. Michel Foucault y Deleuze cuestionan que el psicoanálisis existe, y uno que lleva años en terapia diría, no, de eso mejor ni me hables, échalo por ahí atrás. Hoy en día, quizás, lo que antes conocimos como religión católica, hoy puede muy bien ser o psicoanálisis, o coaching, o psicología, etc. No está mal que vayan, aprendan y critíquenlo. Aquello de que hemos dado por cierto no necesariamente lo es. Y lo más difícil de nuestra vida es romper eso que nos dijeron que era para poder llegar a ser lo que nosotros queremos ser. Yo soy el profesor Panchi y esto ha sido todo por mi parte, ¿vale? Les dejo mi contacto y pues bueno, cuando quieran tomamos café. Gracias. Universidad Tecnológica de México, todo el presente de conocimiento, licenciado.
demasiado caro. Así es, gracias. Y es real, Vale. Voy a empezar a